empresa multinacional que ya tiene más de 107 años acá a nivel mundial. Acá en Perú vamos a cumplir 100 años de acá a 2 años recién, ¿no? Y estas iniciales, SKF, significan algo, ¿no? De repente algunos de ustedes lo sepan o de repente no lo saben, pero bueno, hoy día lo van a saber. Al igual que yo, cuando yo entré a SKF, mi primera interrogante fue ¿qué significa SKF? Y proviene de 3 palabras del idioma sueco. Obviamente mi idioma no es el sueco, así que no lo voy a poder pronunciar, pero estas son las palabras, ¿ok? Esto es lo que significa SKF. Traducido al español, no es otra cosa que Fábrica Sueca de Rodamientos. El origen de SKF es Suecia. A nivel mundial, SKF tiene un montón de fábricas, tanto en Europa como en Asia, acá en América del Sur o América del Norte, ¿no? Y tiene un montón de unidades también distribuidas en todos los países a nivel mundial. La agenda para el día de hoy, ¿no? Para más o menos seguir un orden, vamos a ver una pequeña introducción, los objetivos de la charla, cuáles son las causas en transmisiones en general, tanto en poleas como en cadenas y acoplamientos. Vamos a ver las buenas prácticas en poleas, sprockets, acoplamientos y al final cómo lograr buenas prácticas de mantenimiento. Como les dije, esto es solamente puras fotografías y vamos a continuar con el objetivo del curso. El objetivo de este curso es para que ustedes al finalizar se sientan capaces de identificar malas prácticas de mantenimiento en las empresas donde de repente puedan empezar a trabajar. Igual, reconocer los principales modos de fallos. Al igual que en los rodamientos, todos los sistemas de transmisión de potencia tienen modos de fallos que se repiten, ¿no? Y que nosotros podemos identificarlos para poder corregir eso y tratar de tener una aplicación o un equipo con mayor eficiencia. Como último objetivo es saber lograr mayor eficiencia en transmisiones. Este tema de mayor eficiencia, el día al día, en todas las empresas siempre se pide eso, ¿no? Eficiencia, disponibilidad mecánica de los equipos. Lo que no se quiere es que existan paradas no programadas, porque eso es dinero para la empresa, ¿no? Y acá vamos a poder de repente apoyarlos un poco en la identificación de posibles fallas, para que después ustedes puedan hacer las correcciones respectivas. Las causas de problemas en transmisiones es variable, ¿no? Como estamos viendo acá, por ejemplo, vemos cuando hay mantenimiento inadecuado de la transmisión, que es lo que se enfoca a esta transmisión, sobre todo el tema de inspecciones, ¿ok? Factores ambientales, de repente si la transmisión está expuesta de repente a ambientes agresivos, corrosivos, polvorientos, ¿no? Donde se puedan contaminar. Instalación inadecuada de las correas o poleas, esto va más para ustedes, ¿no? Porque ustedes van a ser las personas que se van a dedicar a hacer los reemplazos de estos componentes, a hacer el trabajo de repente, el alineamiento, el tensado correctamente, utilizando las herramientas adecuadas que a nosotros nos permitan tener un equipo con mayor eficiencia y estar de repente evitando paradas no programadas. Transmisiones mal diseñadas. Esto se ve más reflejado de repente cuando el fabricante hace un diseño de un equipo, ¿no? Y consideró una carga inicial para la cual fue diseñada ese trabajo, ¿no? Pero posteriormente, cuando este equipo llega a la empresa quiere producir más y le mete más carga. Cuando esto sucede, lo que se tiene que hacer es un recálculo de transmisión, tanto de poleas, sprockets o acoplamientos, con la nueva carga para poder diseñar una transmisión que pueda soportar esas nuevas condiciones de operación. Tenemos el tema de almacenamiento y componentes defectuosos, ¿no? Esto ya va más por el tema de logística, ¿no? De repente, si hablamos de mal almacenamiento, por ejemplo, cuando se almacenan en forma incorrecta las correas, de repente si las cadenas llegan y no las dejan en el empaque original, que vienen lubricadas y se están oxidando en el medio ambiente, igual los acoplamientos. Componentes defectuosos en la transmisión, esto ya va más de repente relacionado con el proveedor de estos productos, que de repente han entregado un producto que no cumpla con las características que inicialmente se habían ofrecido. Entonces vamos a continuar y vamos a ver las buenas prácticas de mantenimiento entre poleas y correas. Vamos a ver 3 videos cortos de casos de la vida real,
¿no?, de componentes que presentan a simple vista un defecto. Y esto de acá no es correcto, ¿no? Y nosotros estamos para eso, para poder hacer las correcciones correctivas. La pregunta es, ¿qué observan, no? Estamos observando una transmisión mediante poleas y correas. Si esto de repente le hacemos la pregunta a una persona de seguridad, ¿no?, de seguridad industrial, nos va a decir, no tiene la guarda, efectivamente. Ese es lo primero que podemos observar. Todas las transmisiones tienen que tener sus guardas de protección, ¿no?, justamente para proteger a las personas. Lamentablemente hay industrias que a veces no tienen guardas, ¿no?, y nos vamos a encontrar en condiciones como esta de acá. Pero bueno, este video no era para enseñarles que esta aplicación no tiene guarda, sino es para ver el desempeño o la forma como trabaja esta polea, que no es la más correcta. Fíjense, ¿no?, cómo está trabajando la polea conducida. Si ustedes ya han tenido la oportunidad de ver transmisiones mediante correas y poleas, el desempeño de una polea debe ser casi similar a esto de acá. No se nota ningún tipo de movimiento en este sentido, ¿no?, en el sentido axial. Efectivamente, el equipo se sigue moviendo, porque es un equipo. No te va a decir, oye, ¿sabes qué? Algo anda mal acá, ¿no? Necesito que me corrijan. Acá lo que estamos viendo es de repente un problema de mal montaje, ¿ok? O que de repente el eje del equipo conducido se haya doblado, se haya pandeado, ¿no? Puede ser eso uno de los problemas. De repente causado por la excesiva tensión de las correas, si se trata de ejes delgados o de menor diámetro, ¿no? Entonces, acá ya podemos sacar varios puntos. Uno, la fuerza de tensado siempre tiene que ser la recomendada para la aplicación. Siempre que yo hago todas las inspecciones o charlas, cuando pregunto al personal de mantenimiento cómo se hacen los trabajos de tensado, la mayoría me dice la forma manual. La forma manual es probando con el dedo, pero existen herramientas, ¿no?, herramientas que a nosotros nos van a permitir dejar una transmisión correctamente tensada para esa aplicación, para esa velocidad, para ese diámetro y para el perfil de esa correa, ¿no? O sea, no es lo mismo que de repente yo vaya y lo tense, ¿no?, y que de repente una persona flaca, a ver, y mi amigo acá, el que está acá adelante, que está mirando, vaya y compruebe mi tensión. De repente él me va a decir, oye Javier, tú estás tensando demasiado la correa, ¿no? Pero yo le digo, pero no estamos calibrados los dos. ¿Cómo sé que él está tensando correctamente y cómo sé cómo yo estoy dejando la tensión correcta, ¿no? Por eso existen herramientas especiales que a nosotros nos van a permitir tener una transmisión correctamente. Si vamos analizando más allá este video, los rodamientos, al menos del equipo conducido, son los que están sobreexigidos, están más cargados, justamente por este punto de la polea que está trabajando en este sentido, ¿no? Entonces, de repente, el personal de mantenimiento está cambiando constantemente los rodamientos y no saben por qué tampoco, ¿ok? Vamos a pasar al siguiente video. Acá tenemos otro caso, una transmisión sin guarda. Esto de acá es una zaranda. Este es un equipo de la industria minera. Si se dan cuenta, el equipo, su función es vibrar, ¿ok? Es como un cernidor grande, en la cual el mineral cae desde la parte de arriba, ¿no? Y va a pasar por unas mallas, dependiendo del tamaño que nosotros querramos, se vaya por la faja transportadora, y por eso que empieza a vibrar, para que es como una cernidora. Si se dan cuenta, acá hay una correa que está saltando más que las otras, ¿ok? Sobre todo la correa, la del fondo. Vamos a poner nuevamente, ¿no? Fíjense, la correa, la del fondo, está saltando mucho más que las dos delanteras. Acá también podemos tener varios puntos de observación. Uno, que de repente la tensión de las correas, de las tres correas, no es igual. Otro, que de repente el desgaste del canal, ¿no?, de la polea está con mayor desgaste que las otras. Otro, que de repente no esté alineada la transmisión, ¿ok? En este caso, para aplicaciones especiales, donde vemos acá vibraciones excesivas o de repente distancias entre centros muy largas, hay unas correas que siempre se recomiendan, que son las correas unidas por el lomo. Son correas, por ejemplo, en este caso tenemos de 3 unidades,
que en la parte superior están unidas solidariamente por una lona. Y eso a nosotros nos va a permitir que esta vibración ya no sea en forma independiente por cada correa, sino que la correa va a vibrar uniformemente, ¿ok? Y evitar de repente que esta correa se voltee también si el desgaste y el desalineamiento es muy pronunciado. El último video es una transmisión, ¿no? Esto de acá, por ejemplo, yo me encontraba haciendo el alineamiento de esta transmisión y fíjense, había una persona arriba soldando, ¿no? Ya vieron cómo está cayendo las partículas de la soldadura, y eso de ahí tampoco es recomendable, porque podría quemar la correa, o de repente se podría prender porque es un caucho, o lo peor, que de repente estas partículas que están cayendo calientes quemen la parte superior de la correa y lleguen a las cuerdas de tensión, y que al momento de iniciar el trabajo de la correa se rompa, ¿no? Y de repente lo relacionen de repente con una mala calidad del producto, y ese no es el detalle, ¿no? El detalle es que no se están respetando de repente buenas prácticas de mantenimiento cuando se hacen, en este caso, por ejemplo, el alineamiento de la transmisión. Bueno, vamos a continuar y acá vamos a ver las condiciones de operación. Esto de acá solamente es unos cuantos de la variedad que se puede presentar en las industrias. Cuando me refiero a condiciones de operación, me refiero, por ejemplo, cuando nosotros vayamos y veamos transmisiones de repente con número de canales de poleas desiguales, ¿no? Poleas reconstruidas, transmisiones desalineadas, correas volteadas, poleas que no cumplen los ángulos de canal, poleas rotas o uso de dos marcas de correas en una misma transmisión, ¿no? Estas condiciones de acá no son las mejores y para eso estamos nosotros, para poder solucionarlas. Acá vemos, por ejemplo, poleas con diferentes números de canales, ¿no? Tenemos 4 imágenes casi similares. Nos vamos a enfocar en la primera, en esta de acá. Fíjense, acá tenemos una polea motriz de 2 canales y una conducida de 3. ¿Ok? Ustedes son de mantenimiento, ¿no? Saben que de acuerdo a los cálculos, ¿no? Cuando nosotros hagamos cálculos, hay unas curvas que trabajan con potencia versus velocidad para darnos el perfil de la correa. Si nosotros seguimos haciendo los cálculos, nos van a indicar cuánto es el número necesario de canales o de correas en una transmisión para poder transmitir la potencia necesaria, ¿no? Y evitar de repente que estén subdimensionados o sobredimensionados. En este caso, por ejemplo, cuando yo me acerqué a la planta, yo no sabía si realmente esta transmisión debería usar 2 canales o 3 canales, ¿no? En este caso, la solución es ofrecer un recálculo. ¿Para qué? Para poder dimensionar la cantidad necesaria de canales, ¿no? Y evitar de repente un consumo elevado de correas. Porque si se da el caso que de repente esta transmisión necesariamente debería trabajar con 3 canales, acá estamos viendo que estas 2 están absorbiendo toda esa carga y obviamente van a quedar subdimensionadas y vamos a estar cambiando constantemente también de correas, ¿ok? Igual sucede en las otras transmisiones, ¿no? Fíjense acá, por ejemplo, esto de acá es un ventilador, ¿no? Vemos que la polea motriz es de 2 canales y utilizan una polea de 6 o 7 canales utilizando solamente 2. De repente, en este caso puede ser que por disponibilidad de la planta no tuvieron una polea de dos canales y optaron en colocar una de estas de acá. Se puede dar el caso, pero lo ideal es poder hacer los recálculos para determinar realmente cuántos canales son los necesarios para poder transmitir la potencia necesaria y evitar que se queden subdimensionadas. Otro caso, polea con número de canales no comerciales. Todos los fabricantes de poleas, ya sea SKF o de otras marcas, manejan número de canales comerciales, ¿no? Que van desde 1 canal, 2, 3 canales, 4 canales, 5 canales, 6, 8, 10, 12, 16 canales, 20 canales, ¿ok? Pero acá estamos viendo, por ejemplo, transmisiones de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 canales, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, una transmisión de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, o 7, perdón, y encima incompletas.
De repente ustedes me dicen, sí, pero ¿cuál es el problema de trabajar con poleas de diferentes canales? El detalle está en que estas poleas son fabricadas de repente por el fabricante o de repente son fabricadas localmente. Con el tema de fabricaciones locales también nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque se tienen que respetar las normas de fabricación. Todos los fabricantes de poleas se basan en normas para nosotros poder recibir un producto que dimensionalmente tengan todas las tolerancias necesarias, que de repente cuando se haga el procedimiento del alineamiento no tengamos desfase entre canales. Otro punto importante es que el ángulo del canal también se debería respetar, ¿ok? Más adelante vamos a ver otras fotografías donde vamos a encontrar poleas que están fuera de norma, que no cumplen el ángulo del canal o de repente ya están muy desgastadas. Poleas con correas incompletas, bueno, acá ya vimos estas dos de arriba, acá tenemos totalmente diferente otras, inclusive acá hay una correa volteada, ¿ok? Una correa se voltea en una transmisión principalmente por el desgaste del canal o de repente por el alineamiento o la fuerza de tensión. Si nosotros no tensionamos correctamente las correas, ¿no?, se genera patinamiento y si no están alineadas hay vibración. Y esa vibración hace que las correas se volteen dentro de los canales. Pueden que queden en el canal o se salgan de la transmisión o se rompan, que probablemente ha sucedido con estos canales que están sin correas, ¿no?, que de repente se han roto. Esto es lo que les mencionaba inicialmente sobre las poleas fabricadas bajo norma. Hay herramientas o galgas que nosotros les conocemos que a nosotros nos van a permitir verificar si la polea se encuentra realmente con el ángulo del canal, si cumple para el diámetro de la polea, y otro, si vemos acá, el desgaste de las poleas. Yo les mencioné, por ejemplo, que el desgaste de los canales de las poleas nunca va a ser igual, porque va a depender bastante del alineamiento y la fuerza de tensión. Acá tenemos una imagen donde se puede ver eso, ¿no? Fíjense, tenemos la herramienta colocada dentro de uno de los canales y acá vemos en un lado el desgaste normal, por decir, de un canal, pero de este lado no vemos el mismo desgaste, ¿ok? Esto de acá a nosotros nos está diciendo que esta polea probablemente ha trabajado desalineada. ¿Por qué desalineada? Porque la correa ha tenido mayor incidencia solamente en un lado más que en el otro, ¿no? Ha estado trabajando con cierto ángulo de desalineamiento. Y esto de acá tampoco es lo correcto, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, poleas que no cumplen con el ángulo, por eso es que no ingresa esta herramienta para poder determinarla. Acá tenemos una polea con los canales totalmente abiertos, con el ángulo mucho más grande que la recomendada para el perfil de la correa que se utiliza en esta polea. Otro punto importante son las correas metidas dentro de los canales de la polea, ¿ok? Generalmente una correa debería estar al ras del diámetro de la polea, nunca metida, porque en el núcleo de la polea, con la parte inferior de la correa, debería haber un área de ventilación. Este área de ventilación a nosotros nos va a garantizar que la temperatura de trabajo va a ser la correcta, ¿no?, y evitar que se incremente esa temperatura. Conforme va aumentando la temperatura de trabajo, la vida de la correa se reduce considerablemente, ¿ok? Va a haber casos donde de repente las correas van a empezar a agrietarse o se van a empezar a resecar. ¿Por qué se empiezan a agrietar y a resecar? Porque justamente la temperatura de trabajo ya afectó a la correa. No solamente puede ser por la reducción del área de ventilación, sino también por problemas de tensado. Si nosotros hacemos un tensado por debajo de la fuerza de tensión recomendada, va a haber patinamiento, y al haber patinamiento va a haber mayor fricción, y esta fricción incrementa también la temperatura. Si sobretensamos, también va a haber recalentamiento, ¿no? Por eso es que les indicaba que hay herramientas que a nosotros nos van a permitir medir la fuerza necesaria de tensión dependiendo de las condiciones de operación del equipo, ya sea velocidad de giro, el tipo de perfil, distancias entre centros, ¿no?, y los diámetros de la polea menor, que en este caso podría ser la polea motriz.
A esto es lo que yo me refería cuando las correas se resecan. Vamos a tener estos problemas de las grietas, ¿no? Como estamos viendo acá. Y si conforme sigue trabajando esta correa, estas de acá se pueden romper. Estas son las unidas por el lomo que les había comentado inicialmente, que también tienen un problema. Se pueden agrietar de esta forma o de repente longitudinalmente, como estamos viendo acá. El detalle del corte que vemos acá se puede dar porque probablemente esta correa ha trabajado en una polea ya muy gastada. Hemos visto que cuando los canales de la polea están muy gastadas, la correa tiende a meterse. Si nosotros usamos una correa unida por el lomo en una polea muy gastada, los flancos de los canales, por la fuerza de tensión que nosotros dejemos esa transmisión, va a hacer que se empiecen a separar las correas, ¿no? Y lo mismo que nada, en vez de poner una solución, estamos cortándolas y van a regresar a lo mismo que antes, a correas independientes. Con el tema de poleas reconstruidas, eso también es otro punto muy importante. Ya son pocas las empresas que se dedican a hacer la reconstrucción de poleas, ¿no? Ahora ya han visto que esto de acá no es lo más recomendable y están cambiando a temas de poleas con bujes de montaje. Estas poleas de acá no cuentan bujes de montaje, son poleas con masa sólida, ¿no? A las cuales uno tiene que llevarlo al torno y hacer el diámetro del agujero. Acá en la reconstrucción estamos viendo que probablemente ha habido un exceso de vibración e hizo que el agujero de esa polea de repente se desboque, ¿no? Y cuando paró el equipo, la sacaron y al volver a colocarla, entró fácilmente. Y eso tampoco no es correcto. Y lo que se hace es, mandan a embocinar y después las mandan al tornero para que hagan el mecanizado del diámetro. Acá tenemos que tener mucho cuidado, porque nosotros tenemos que tener la seguridad que la maestranza que haga este trabajo de acá tenga el torno calibrado. Si lamentablemente el tornero hace una desviación, por más mínimo que sea, y el giro no va a quedar concéntrico al giro de la polea, lo que vamos a tener es que en funcionamiento, la polea va a estar cabeceando hacia un lado. Y ese cabeceo va a generar que la correa trabaje por momentos sobretensionada y en otros momentos sin tensión. Y eso hace que también se estire prematuramente. Acá vemos también, por ejemplo, soldaduras en exceso, ¿ok? Todas las poleas deberían ser balanceadas estáticamente, ¿no? Para poder reducir los problemas de vibraciones o de cargas a las transmisiones. Si nosotros empezamos a meterle soldaduras porque de repente al momento de sacar esta polea se rajó, lo que estamos ocasionando es que se desbalancee la transmisión, ¿ok? Acá vemos ya otro caso más crítico, ¿no? Donde de repente, por salvar el momento, le empezaron a poner lainas. Como dije, de repente fue para solucionar momentáneamente, pero acá también lo que estamos haciendo es tirar la polea más hacia un lado con respecto al giro del eje, ¿no? Porque no vamos a de repente controlar las medidas de las lainas que vamos a estar introduciendo en el espacio que exista entre el eje y la polea. Otro punto importante son los canales rotos de las poleas. Yo les había dicho que las poleas deberían ser balanceadas estáticamente, ¿ok? Cuando ya nosotros empezamos a romper las poleas, sobre todo en los canales que están pegados al equipo, ya estamos desbalanceando la transmisión. ¿Quién me dice, a ver, por ejemplo, por qué se rompen las poleas de esta forma? ¿Tienen alguna idea? Ya, mi nombre es Iván y creo que por la causa que ha hecho que se rompa la polea es por el desmontaje que le hicieron, al momento de montarlo. ¿Por el montaje o desmontaje? Desmontaje. Desmontaje. Ajá. ¿Pero qué usaron para romperlas? Puede ser por el martillo que le han dado o un... Claro, en realidad tienes razón, el problema de roturas se genera al momento del desmontaje. Yo les había comentado que actualmente hay poleas que utilizan bujes de montaje, son bujes cónicos. Esos bujes a nosotros nos va a permitir un fácil montaje y desmontaje de la polea.
Si nosotros, por ejemplo, acá, vemos acá esta polea que esté de repente instalada 1, 2 o 3 años, cuando nosotros quisiéramos desmontarla, lo que vamos a hacer, primero vamos a agarrar los extractores de rodamientos, ¿ok? Y como nosotros solamente tenemos un punto plano de apoyo en la parte posterior, es por eso que acá se empiezan a romper las poleas al momento del desmontaje, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, que rompieron en ambos lados. Esto nos da una idea que de repente el personal de mantenimiento lo que hizo fue agarrar la polea y la volteó, ¿no? Pero acá, por ejemplo, en la fotografía inferior, vemos que es una polea de 4 canales y solamente están trabajando 2 correas. Justamente las correas faltantes son las que están a los costados de los canales rotos, ¿no? Los canales rotos son los principales causantes de que las correas se salgan de una transmisión si es que no están con la tensión correcta y si no están alineadas. La excesiva vibración hace que de repente la correa se monte justo en la parte donde comienza la rotura de la polea y la correa se salga o se voltee, ¿no? Por eso es muy importante también tener en cuenta el tema de canales rotos. Otro punto importante es la tensión, que es lo que les había estado hablando desde un comienzo. La mayoría, por ejemplo, del personal de mantenimiento de las empresas a las cuales nosotros visitamos, a veces nos contestan que lo hacen en forma digital, ¿no? Digitalmente porque utilizan los dedos, ¿no? Yo pensé que era digital porque utilizaban herramientas digitales, ¿ok? Pero como les había comentado, estos métodos de acá a nosotros no nos va a garantizar que esa transmisión esté correctamente tensada o lo que es peor, que tenga la fuerza necesaria de tensión. No sabemos si está muy tensada o muy floja, porque esto de acá no es ningún parámetro que nos garantice eso de ahí. Existen varios equipos para medir tensión, equipos mecánicos que son unos tipos lapiceros, ¿no? Que tienen unos zorrines para hacer, por ejemplo, la calibración de las distancias, no entre centros, sino una medida span, ¿ok? Y cuando nosotros empecemos a introducir el lapicero empujando la correa, el otro ring nos va a medir la tensión de esa correa. Pero esa herramienta, personalmente, a mí de repente no me garantiza que sea la tensión exacta, ¿ok? Existen equipos electrónicos, como el que estamos viendo de acá. Este de acá es un medidor de frecuencia. ¿En qué consiste? Nosotros solamente vamos a meter 2 datos. La medida span, que les había comentado que viene a ser algo similar a la distancia entre centros de una transmisión, y el peso de la correa de 1 metro lineal de correa, ¿ok? Y lo único que tenemos que hacer es colocar el sensor más o menos a una distancia de 15 a 25 milímetros, y lo que tenemos que hacer es hacer vibrar la correa, ¿no? ¿Cómo? De repente con una llave, con una herramienta, o agarrarla como estamos viendo con los dedos, hacia abajo y soltarla. Esa vibración, este sensor lo va a detectar, y acá nos va a dar una medida en hertz, ¿ok? Y esta misma herramienta la va a poder convertir a unidades de newton o a unidades de libras. Y de acuerdo al catálogo o el manual con el cual viene este equipo, vamos a poder saber si es la tensión necesaria o no de la correa. Cuando hablamos de tensión necesaria, y también les llegué a comentar, tenemos que tener en cuenta la velocidad a la cual va a girar esta correa. Tenemos que tener en cuenta el diámetro de la polea menor en la cual va a trabajar esta correa también. Otro punto, si la correa es nueva o usada, porque la fuerza de tensión para una correa nueva y una correa usada no va a ser la misma. La correa nueva siempre va a ser mayor que la usada, ¿no? Como ya tenemos una herramienta que nos va a dar una medida, ¿no? Inmediatamente vamos a poder comprobar con el manual y saber si tenemos que desplazar el motor para destemplarla o de repente desplazar el motor para seguir tensando la correa, ¿no? Hasta que esta medida de acá coincida con el catálogo o el manual que viene con el equipo.
De esta forma nosotros vamos a tener una transmisión tensada correctamente que nos va a garantizar que no va a haber deslizamientos o patinamientos de correa, no va a haber elemento de temperatura, y lo más importante es que no vamos a sobrecargar los rodamientos si es que realmente estamos tensando demasiado, ¿no? Lo otro es que vamos a asegurar que la correa no sea cambiada constantemente también, que es lo que busca también las empresas, reducción de costos, ¿no? Con esas prácticas de mantenimiento que estamos viendo acá, nosotros podemos generar ahorros también a las empresas, porque vamos a reducir el consumo de correas. Otro punto importante, ¿no?, que a veces se da, es cuando mezclan marcas diferentes en una misma transmisión. De repente ustedes me van a decir, pero eso no tiene nada de malo, ¿no? Porque a las finales, una correa, por decir una 5B 1500 en una marca es igual a una 5B 1500 de la otra marca, efectivamente. Pero nosotros no garantizamos que de repente SKF trabaje con las mismas tolerancias que la otra marca, ¿no? ¿Y qué es el problema que se podría presentar? Es que cuando nosotros hagamos el tensado de las correas, de repente una de las marcas se va a tensar primero que las otras, ¿no? Probablemente de repente por el desgaste también que tengan los canales de las poleas. Por eso no se recomienda que se mezclen las correas. De repente esto lo hacen por disponibilidad, puede ser, pero eso se debería de repente cambiar en un tiempo prudente. Otra cosa que también se recomienda, y que esto de acá les va a servir, es que cuando de repente ustedes hagan el cambio de una transmisión, nos ponemos por ejemplo una transmisión con 8 canales de correas, y de repente en funcionamiento se salieron 4, ¿no? Y viene el supervisor o el jefe de mantenimiento y te dice, oye, ¿sabes qué? Complétale las correas. Si esa transmisión ya trabajó un buen tiempo, lo que siempre se recomienda es el cambio total de las correas, no solamente completar las faltantes, porque si no va a ocurrir que cuando se haga el tensado, la correa nueva se va a tensar primero porque esa no está estirada, y la correa que está usada prácticamente no va a trabajar. Y lo mismo que nada, vamos a seguir consumiendo correas porque unas van a estar más exigidas que las otras, ¿ok? El tema de correas volteadas ya se había comentado también inicialmente. Esto se da principalmente por la inadecuada tensión de la correa, es un punto. Otro, porque de repente el desgaste del canal de la polea ya es demasiado, ¿no? Y vamos a tener estas configuraciones, ¿no? Vamos a tener acá, por ejemplo, la correa volteada, acá tenemos las dos ya volteadas, igual acá una volteada y acá tenemos las dos volteadas. Ahora, si ustedes se fijan en esta fotografía, aparte de tener una correa volteada, fíjense, la primera correa está más elevada que las otras, la tercera está casi en diagonal y la última también está en casi diagonal inversa a esta de acá. Acá podemos ver realmente que el desgaste de los canales de las poleas nunca van a ser similares. Por eso que a veces se da este tipo de comportamiento, ¿no? ¿Qué se puede hacer acá? Agarrar la polea, botarla y poner una nueva. Ese es lo único que se puede hacer. Acá tenemos, por ejemplo, las transmisiones mal alineadas, como estamos viendo. ¿Ok? Fíjense, esta de acá es la más grave comparando a las otras dos. ¿Ok? Vimos en una fotografía inicial, cuando les hablé sobre el desgaste disparejo de los canales, ¿no? Que había un canal que sí tenía un desgaste normal y otro que prácticamente no se había desgastado. Justamente es por estas condiciones de trabajo. La correa va a tener mayor fuerza de incidencia al ingreso del canal en un punto con respecto al otro, ¿no? Por eso acá vemos que es muy importante el tema del alineamiento. Si hablamos de alineamiento, igual cuando se hacen las preguntas a la gente de mantenimiento, a veces nos dicen que hacen el método tradicional, que es la pita y la cuerda, la pita y la regla, ¿ok?
Efectivamente, yo también lo hice cuando trabajaba en la parte de mantenimiento, ¿no? Pero existen herramientas, el láser, que a nosotros nos va a permitir corregir no solamente el desalineamiento paralelo. Acá, por ejemplo, podríamos ver que a simple vista se trata de un desalineamiento paralelo, pero de repente existen desalineamientos angulares en el plano horizontal y vertical, que la pito y la regla no te va a indicar cómo corregirla, ¿no? Estas herramientas que nosotros que les indico, a nosotros sí nos va a permitir hacer esas correcciones en esos planos, ¿no? En el plano horizontal y vertical para los desalineamientos angulares y también para el desalineamiento paralelo, que es el más sencillo corregirlo. Cuando hay un desalineamiento paralelo, como estamos viendo acá, lo único que se tiene que hacer es desplazar una de las poleas, nada más hasta que quede alineada correctamente. Ojo, hay que tener en cuenta que las poleas nunca tienen que quedar en voladizo. ¿A qué me refiero? Si por ejemplo el eje de acá del motor de repente llega hasta acá, no se recomienda que esta polea se ponga justo en el extremo. Se recomienda que se instale lo más cercano al punto de apoyo, que en este caso podría ser el rodamiento de del mismo motor, ¿no? Justamente para cuando se haga el momento del tensado, no se flexionen los ejes, si sobre todo se traten de ejes de diámetro menores, ¿no? Para hacer las correcciones de los desalineamientos angulares en los planos horizontal y vertical, nosotros colocamos los dos sensores entre los canales de la polea, porque nosotros queremos alinear los canales, no los laterales de la polea. Hay equipos láser que se utilizan y se colocan en la parte lateral, ¿no? Eso de ahí es factible siempre y cuando las poleas hayan sido fabricadas bajo norma. ¿Por qué les digo? Si ustedes, por ejemplo, utilizan una polea que no ha sido fabricada bajo norma, la distancia que puede existir entre el primer canal y el lateral de esta polea debería ser igual a la otra polea, ¿ok? Pero ¿qué pasa si tienen dos proveedores diferentes de poleas, que uno sea bajo norma y el otro es un fabricante local? Esa distancia nunca se va a dar. Y si ustedes alinean lateralmente, lo que están haciendo, solamente están alineando las caras, pero va a haber un desfase entre los canales de la polea, ¿no? Existen herramientas, como la que ya les había mencionado, que nos va a permitir a nosotros alinear los canales, que es lo que nosotros recomendamos. ¿Por qué? Porque en los canales van a trabajar las correas. Si nosotros alineamos los canales, obviamente la correa va a quedar perfectamente alineada. Si nosotros colocamos la herramienta, como ya les había comentado, y si hubiera algún desalineamiento angular, y como es un láser, como la luz del puntero, ¿ok? Y como tenemos ya un punto de referencia visual que se va a mover de acuerdo a lo que nosotros vayamos moviendo el equipo motriz, vamos a poder determinar si es necesario de repente colocar lainas en la parte delantera o en la parte trasera, de tal manera, ¿no?, que de repente podamos hacer esto con el motor, ¿ok? Ahí ya estamos corrigiendo un desalineamiento angular. Ahora, también, si lo vemos desde la parte superior, nos va a indicar si es necesario desplazar la parte delantera o trasera en este sentido, que también es angular, ¿no? Entonces, como ya tenemos un punto de referencia que es el láser, eso nos va a permitir a nosotros saber hacia dónde tenemos que desplazar el motor para corregir esos desalineamientos. Como les dije, el paralelo es el más sencillo y los otros dos ya demanda un poquito más de tiempo porque tenemos que ir calculando las lainas, ¿no?, para poder determinar el correcto alineamiento. Cuando existe desalineamiento de correas en las poleas, nosotros lo podemos verificar fácilmente, ¿no? Y lo que yo les recomiendo también al personal de mantenimiento. Todas las correas de diferentes marcas van a venir con algún tipo de impresión. En este caso, por ejemplo, viene la impresión de la marca, las designaciones y otro tipo de información, ¿ok?
Lo que yo siempre recomiendo es que cuando se haga el montaje de correas nuevas, traten de dejar esas marcas alineadas, más o menos como la que estamos viendo acá. ¿Por qué? Eso a nosotros nos va a ayudar a que cuando el equipo empiece a trabajar y cuando de repente pare o en el mismo funcionamiento, vamos a ver que esas marcas, unas se van a adelantar, otras se van a retrasar. ¿Y eso qué nos está indicando a nosotros? Que hay correas que están deslizándose dentro de los canales, porque de repente los canales ya están gastados, o de repente porque no hemos dejado con la tensión adecuada, ¿no? Esto de acá es un método que de repente nos va a nosotros a permitir hacer las correcciones debidas para evitar eso, ¿no? De repente cambiar la polea o enfocarnos más en el tensado de la transmisión. Acá les voy a poner un video, es una transmisión en funcionamiento, ¿no? Que yo me acerqué con una lámpara estroboscópica y enfoqué a la polea, me acerqué a la velocidad a la cual estaba girando esa polea para ver si realmente había deslizamiento de las correas. Y eso es lo que vamos a ver. Acá estamos viendo que la transmisión está girando, está en movimiento. La lámpara estroboscópica está funcionando, por eso es que ven el destello. Va a llegar un momento en que la polea como que se va a detener, ¿no? Acá ya como que ya se está poniendo un poquito más lenta. Eso quiere decir que nos estamos acercando a la velocidad de trabajo de esa polea. Vayan mirando las correas, ¿no? Más o menos traten de memorizar el desfase que tienen para que vean cómo se va a ver posteriormente cuando se detenga la polea. Ahí como que ya se está deteniendo, pero en realidad está girando, lo que hace que la luz estroboscópica haga el efecto, ¿no? Y parece como que se separara, pero fíjense que las correas como que si estuvieran girando, siguen girando. ¿Eso qué quiere decir? Que están patinando, ¿no? A la velocidad real de la polea, las correas siguen patinando como estamos viendo acá. Y eso de ahí a nosotros nos va a indicar que esa transmisión está por debajo de la fuerza de tensión recomendada, ¿no? Ahí ya tenemos la polea totalmente parada y vemos acá las correas que patinan. Este patinamiento lo que nos va a generar a nosotros es mayor fricción, incremento de la temperatura y que la correa se reseque prematuramente y presente las grietas que ya habíamos visto anteriormente. Bueno, acá estamos viendo la velocidad de giro y bueno, y ahí prácticamente ya va a acabar el video, ¿no? Fíjense cómo sigue patinando las correas, aún detenido la polea, ¿no? Es una forma de demostrar, ¿no? De repente al cliente o a la parte de mantenimiento que sí, efectivamente, si es que nosotros no dejamos una transmisión dentro de los parámetros de tensión, vamos a tener el deslizamiento de las correas dentro de los canales. Eso nos va a causar a nosotros incremento de temperatura, mayor fricción, por ende va a haber mayor desgaste también dentro de los canales de la polea. Bueno, esto de acá es sobre todo transmisiones con correas sincrónicas. Lo anterior que hemos visto han sido correas trapezoidales, pero también en la industria se trabaja bastante con transmisiones sincrónicas. Y al igual que las correas trapezoidales, también tienen sus modos de fallo, ¿no? Acá vamos a ver 3 ejemplos rápidamente. La importancia, por ejemplo, del alineamiento. En una transmisión sincrónica también es muy importante. Fíjense acá, por ejemplo, la correa prácticamente se está saliendo de la polea. Esta correa debería estar trabajando dentro de dentro de los dientes de la polea sincrónica, ¿no? Esto es porque está habiendo un desalineamiento en esa transmisión.
Si seguimos trabajando así, ¿qué es lo que podría ocurrir? ¿Alguien me puede decir? ¿Perdón? Viéndolo del punto de seguridad, un accidente podría ser si es que la correa sale disparada, ¿no? Pero viéndolo en la parte de eficiencia, de mantenimiento, ¿qué es lo que estaría pasando ahí? Claro, si lo enfocamos más como una falla mecánica o pérdida de eficiencia, pérdida de potencia, acá lo que estamos haciendo, si nos ponemos, por ejemplo, si imaginamos un poco, y acá ponemos dos correas unidas por el lomo, por decir trapezoidales, es como que si estuviéramos trabajando solamente con una hilera, ¿no? Acá lo que se va a presentar es el desgaste prematuro de la mitad de los dientes de la correa, porque van a absorber toda la carga, ¿no? Otro, que la polea se va a desgastar los dientes solamente una mitad, ¿no? Y cuando venga el personal de mantenimiento, vea esto de acá, lo único que va a hacer es sacar la polea, sacar la correa dañada y colocar una nueva. Pero si no hace un alineamiento o no corrige el desalineamiento anterior, vamos a seguir con el mismo desempeño, ¿no? Y de repente el jefe o el supervisor nos dice, oye, pero no has hecho bien el trabajo, ¿por qué estamos consumiendo muchas correas? Y por ahí pueden decir, no, pero la correa de tal marca no es buena. Y lamentablemente no estamos enfocándonos de repente más atrás del problema, ¿no? Ver la causa raíz del problema, que en este caso viene a ser el desalineamiento. Acá sucede todo lo contrario. Aparentemente la correa está dentro de los canales, ¿no?, de la polea, pero fíjense que no cubre el ancho, ¿no? Es como que si estuviéramos trabajando con la mitad de esto. Igual, esta correa va a sufrir va a estar sobrecargada y no va a durar igual que si fuese una correa del ancho necesario de las poleas. ¿Ok? En este caso, por ejemplo, también por el tema de desalineamiento, no se nota muy bien, pero acá tenemos una pequeña ampliación de la transmisión. Fíjense, tenemos una transmisión de un diámetro mayor, acá nos indica que son de 90 dientes, y bueno, el de acá era de 36, si es que no me equivoco. Pero si tenemos este problema de desalineamiento, estamos viendo que cuando hay desalineamiento las correas empiezan a salirse de los canales de la polea. Acá estamos viendo que esta correa está empezando a salirse, ¿no? Y ha empezado a chocar con esta correa. No se nota muy bien, pero acá estamos viendo que cuando chocan las dos correas, es como que se empiezan a limar, ¿ok? Acá no se nota muy bien, pero cuando se empiezan como que a limar, a carcomer, las cuerdas de tensión de las correas se salen. Y al momento de salirse se empiezan a deshilachar, y cuando se salen las cuerdas de tensión de una correa, se debilitan y se rompen prematuramente también, ¿no? Todo esto de acá, si se han dado cuenta, se puede evitar con buenas prácticas de mantenimiento, que son alineamiento, tensión y de repente la inspección de los canales de las poleas, o de repente la inspección visual cuando se programa un trabajo de mantenimiento, ¿no? Es como que yo les decía, por ejemplo, a las personas que asistieron la semana pasada a la charla, si a ti te mandan a hacer un trabajo de reemplazo de correas, no te enfoques solamente en ir, sacar la correa vieja y poner la correa nueva, ¿no? Aprovecha que el equipo está detenido y hace el trabajo de inspección, ¿no? Verifica el canal de la polea si está desgastado o no. Si no cuentas con la herramienta, esa herramienta que hemos visto, la de color azul, con meter los dedos dentro de los canales también podemos ya ver el desgaste, o sentir el desgaste, perdón, ¿no? O como vimos anteriormente, por ejemplo, si la correa ya está muy metido dentro de los canales, también a nosotros nos va a indicar que ya hay un desgaste excesivo. Si vemos que la correa está volteada, probablemente puede ser por alineamiento o por tensión o por desgaste de canales, ¿no? Acá enumeramos los principales problemas
causados por los trabajos o los efectos que hemos estado viendo en las fotografías anteriores. Mencionamos, por ejemplo, sobrecarga de los rodamientos. Yo les había comentado, esto se va a generar si es que la tensión de la correa en una transmisión está por encima del valor recomendado. Desgaste prematuro de correas, si es que no están perfectamente alineadas, si están sobretensadas o subtensadas también. Y así, ¿no? Pérdida de eficiencia. Nosotros sabemos que una transmisión no es 100% eficiente en una transmisión trapezoidal. Siempre hay una pérdida, ¿no? Pero esa pérdida la podemos aumentar si es que la tensión tampoco no es la recomendada. Incremento de costo de mantenimiento por máquinas paradas. Obviamente, si nosotros no tenemos de repente una aplicación en buenas condiciones, no vamos a estar seguros que de repente trabaje hasta la siguiente parada y probablemente van a haber paradas no programadas, que eso va a ser un costo adicional para la empresa, ¿no? Y así, desbalance de poleas, por ejemplo, cuando empezamos a romper los canales, alineamiento poco confiable, si es que lo seguimos haciendo con una pita o con una regla, desplazamiento de poleas por falta de puntos de fijación. Esto de acá se puede corregir con el uso de poleas con buje de montaje, ¿no? Excentricidad, si se empiezan a reconstruir las poleas. Al igual que las poleas, en piñones también hay modos de fallos, ¿no? Vamos a pasar de frente, por ejemplo, acá a los dientes gastados. Los dientes gastados se dan principalmente cuando en una transmisión estamos trabajando con una cadena estirada. Una cadena estirada se refiere a una cadena cuando ya pierde el paso nominal de una cadena nueva. Por decir, si es una cadena ASA 80, ¿quién me dice cuánto es el paso de una ASA 80? Bueno, es una pulgada, ¿ya? Lo hacemos más rápido, ¿ok? Si ya está muy estirada, ya no va a medir una pulgada. De repente va a medir una pulgada, un 16, una pulgada, un octavo, exagerando, ¿no? Y lo que va a pasar es que la cadena va a seguir engranando dentro de los dientes del sprocket, ¿no? Entonces, acá hay una más clara. Vamos a ver que va a tener mayor incidencia, ¿no?, en el diente, y la va a ir comiendo poco a poco, hasta el punto de adelgazarla, como estamos viendo acá. A esto de acá, bueno, cuando yo hacía las inspecciones me decían que le llamaban uña de gato, ¿no? Aparentemente parece una uña de gato, ¿no? Pero este desgaste se da principalmente por el estiramiento de la cadena, ¿ok? Cadenas con lubricante contaminado. Nosotros recomendamos siempre que las cadenas se lubriquen con aceite, porque el aceite tiene la capacidad de ingresar realmente en los puntos que nosotros queremos que se lubrique, que son entre el pasador, el buje y el rodillo, que son los componentes de la cadena que tienen que estar perfectamente lubricados. La grasa, por todo lo contrario, la va a proteger en la parte externa, de repente porque la cadena está en un ambiente de alta corrosión o de repente a la intemperie. Pero si está sometido a un ambiente de repente polvoriento o de repente cercano a fuentes de calor, esa grasa se va a resecar y se va a quedar rígida y vamos a perder la principal característica de las cadenas, la flexibilidad. Una cadena tiene que ser 100% flexible en uno de los planos, ¿no? Fíjense el comportamiento de esta cadena. Esto de acá es incorrecto, ¿no? Entonces, con el tema de lubricación también es importante. La lubricación de las cadenas siempre se tiene que hacer con aceite y no con grasa. Desgaste incorrecto de las cadenas. Vemos acá la parte superior de la cadena como que si estuviera limada, ¿no? Esto principalmente porque de repente la cadena está chocando con parte del equipo, parte de la estructura, y nosotros no nos estamos percatando de eso. Acá, por ejemplo, la cadena se ha comido una parte de la guarda, ¿no? Acá probablemente puede ser que de repente después del trabajo de mantenimiento las guardas no fueron colocadas bien y con la vibración del trabajo se pudo haber desplazado hacia un lado y
empezó a chocar con la cadena y empezó a comerse. ¿Cuál es el problema acá, aparte de la deformación o el deterioro de la guarda? Es que empieza a generar una especie de limaduras. Esa limadura, si esto de acá hubiera sido de repente un baño de aceite, una lubricación por baño de aceite, ese aceite ya se contamina con esas limaduras. Y lo mismo que nada, estamos lubricando con aceite contaminado. Transmisiones incompletas, al igual que en correas, que vimos que de repente se usaban poleas de 4 canales y se usaban solamente 2 correas, también sucede lo mismo con cadenas, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos un sprocket de una hilera, pero se está utilizando una cadena de 2 hileras. Acá no sabemos si realmente esta transmisión necesita que sea de 2 hileras, ¿no? Acá entonces le faltaría un sprocket, una hilera más en el sprocket. Acá todo lo contrario, vemos que se utiliza un sprocket de 2 hileras y una cadena de una sola hilera, ¿no? Es probable que de repente por disponibilidad de los componentes se pueda hacer esto de acá, pero también es probable que por falta de conocimiento, porque a veces no se encuentra el histórico de mantenimiento de los equipos, ¿no? Empiezan a hacer este tipo de configuraciones. Y de repente vamos a estar sobreexigiendo a la cadena y vamos a estar cambiando constantemente las cadenas también, ¿no? Ante todo esto de acá, siempre es el tema de inspección. Las cadenas estiradas. ¿Quién me dice cómo se puede solucionar el problema de cadenas estiradas? Cortando. Colocando una reducción. Un candado de medio paso. Un eslabón. ¿Sí? Bueno, la respuesta no es ninguna de esas. Para corregir esto de acá, se tiene que cambiar la cadena total. Porque ya les había comentado que la cadena estirada es el desgaste interno de los componentes de la cadena. El pasador, el buje y el rodillo. Si nosotros hacemos lo que ustedes han mencionado, cortar un paso, poner una media malla, lo que estamos haciendo, estamos corrigiendo el problema de longitud, pero no estamos corrigiendo el desgaste. Entonces, cuando ustedes hagan eso y sigan haciendo trabajar la cadena dentro del equipo, lo que vamos a hacer es que el rodillo va a tener mayor incidencia en los dientes del sprocket, ¿no? Y entonces vamos a empezar a deformar el sprocket. Normalmente cuando empezamos a ver cadenas estiradas, por ejemplo en una transmisión vertical como la que estamos viendo acá, por el propio peso de la cadena se va a empezar a colgar. Si no hacemos ninguna corrección, lo que va a pasar acá, que cuando empiece a trabajar el equipo, va a empezar a saltarse los dientes, y eso también es perjudicial, porque puede darse el caso que un diente no engrane junto con la cadena, sino que coincida con el rodillo de la cadena y lo revienta, ¿no? Lo revienta y lo puede romper, ¿no? Esas son condiciones de operación que deberíamos tener mucho cuidado y corregirlas. Bueno, acá tenemos más casos de cadenas estiradas. Con el tema de tensión, para la tensión de las cadenas, siempre se recomienda que se haga de repente con un sprocket loco. Es un sprocket que va a tener un rodamiento y que va a acompañar el giro de la cadena a la misma velocidad. Y no se recomienda de repente tensarlas soldando ejes como estamos viendo acá o acá, ¿no? Acá están poniendo un rodillo, que podría ser un rodillo loco. Pero esto de acá yo no lo recomiendo, porque si esto de acá se amarra y no gira, vamos a empezar a desgastar la parte superior de la cadena, la vamos a debilitar y probablemente esa cadena se puede romper también. Por eso es que se recomienda que se utilice un sprocket del mismo paso con un número determinado de dientes que a nosotros nos va a garantizar que el sprocket, conforme va girando, la cadena va a pasar sin mayor esfuerzo. No la vamos a sobrecargar tampoco. Existen transmisiones desalineadas. Para corregir esto, se puede utilizar el alineador que les había mencionado. Tiene un aditamento para alinear lateralmente, ¿no? Si tenemos transmisiones desalineadas como las que estamos viendo acá,
va a ocurrir que el sprocket se va a desgastar si lo vemos de perfil, ¿no? Si inicialmente el sprocket debería tener 15 milímetros de espesor, el diente se va a ir reduciendo por el tema de desalineamiento, como las que estamos viendo acá. Que más o menos es esto de acá. Este de acá, por ejemplo, es un sprocket nuevo con una cadena nueva. Pero por el problema de desalineamiento, fíjense que la silueta de la cadena, que es una especie de 8, ya se está formando en el sprocket, ¿no? A eso es a lo que yo les indicaba, que se va adelgazando el diente. Acá vemos ya un caso más extremo, ¿no? Más o menos se ha comido la mitad del sprocket. Acá, por ejemplo, estamos viendo una transmisión de 3 hileras y fíjense, el diente está solamente de la mitad hacia este lado. ¿Por qué? Porque esa transmisión ha trabajado totalmente desalineada. Igual acá, ya estamos viendo la huella de la cadena, ¿no? Entonces, si nosotros vemos condiciones de operación como las que estamos viendo acá, es fácil de reconocer que esa transmisión está totalmente desalineada. Otro punto importante es la reconstrucción de los sprockets, sobre todo los sprockets de cadenas de ingeniería. Estos sprockets no son sprockets de cadenas de transmisión de paso pequeño. Acá estamos hablando de cadenas de más o menos 6 pulgadas de paso, 8 pulgadas de paso, como la que vemos acá, es una cadena de 6 pulgadas, ¿no? Acá, por ejemplo, lo que vemos, y que es la solución que algunas empresas hacen es, se empieza a desgastar el diente y viene, bueno, acá hay personas que sueldan, todos. Bueno, no se sientan ofendidos, pero viene el soldador y empiezan a rellenar como locos, ¿no? Algo así, como acá. Pero, bueno, no es culpa de ellos, ¿no? Ellos reciben la orden de repente. Pero lo que tienen que tener en cuenta es, de repente, que el material que nosotros vamos a utilizar acá para hacer el rellenado tiene una mayor dureza que la dureza de la cadena. ¿Y qué va a pasar? La cadena se va a desgastar primero antes que la soldadura de nuestro amigo, ¿no? Obviamente él va a ser felicitado porque el sprocket no va a sufrir, pero van a estar cambiando constantemente las cadenas. Y estas cadenas de acá, de ingeniería, no son tan baratas tampoco, ¿no? Entonces, ante esto de acá, siempre se recomiendan que no sean rellenadas, que no sean reconstruidas. Es más barato cambiar un segmento de sprocket, porque acá estamos viendo sprockets segmentados, ¿no? A cambiar todo el tramo de la cadena. ¿Cuáles son los tipos de desalineamiento en una transmisión entre fajas y correas? O poleas y correas, perdón. Levante la mano, quien quiera. ¿Qué desalineamientos podemos corregir? ¿Cuáles son los tipos? A ver, acá está el joven. Desalineamiento angular y desalineamiento paralelo. Así es, perfecto. ¿Quién me puede indicar, por ejemplo, qué es lo que sucede cuando la correa ingresa demasiado dentro de los canales de una polea? Se calienta por la temperatura. ¿Y qué puede suceder? La faja presenta fisuras. Está bien. Bueno, con las dos preguntas que hice, bueno, me he dado cuenta que les ha servido, ¿no? Sobre todo a las personas que han estado atentas, ¿no? Y que creo que el objetivo que yo me había planteado para esta presentación, de que ustedes puedan familiarizarse o de repente detectar malas prácticas de mantenimiento, les pueda servir a ustedes en el futuro, ¿no? Yo tengo entendido que acá hay gente que ya les falta un semestre y bueno, yo les puedo decir que la profesión del mecánico a mí siempre me ha apasionado porque yo también soy mecánico, siempre me ha gustado estar con los equipos, ensuciarme la mano, ¿no? Y bueno, tuve la oportunidad de trabajar en SKF gracias a eso, porque estaban buscando una persona que conocía el tema de transmisión de potencia y sobre todo que le gustaba estar en el campo. Todas estas fotografías que ustedes han visto es de todas las visitas que yo
he podido hacer, ¿no? Y espero que les haya servido. Y bueno, lo único que les puedo indicar es que todo lo que hagan, siempre lo hagan con pasión, ¿no? Que les guste lo que estén haciendo. Porque si ustedes van a trabajar de repente por obligación, las cosas no van a salir bien, ¿no? Gracias.